Esta palabra queda muy bien para todo cristiano que lleva algunos años en la iglesia, para aquellos que están afligidos, para aquellos que están necesitados del Señor, para aquellos que no saben qué hacer. También esta palabra es para aquellos que se han alejado del Señor. Dios te llama a cambiar tu vida, basado en Jueces capítulo 7, versículos del 1 al 25. Le ruego al Señor que me bendiga, me ayude para presentar este mensaje a la Santa Iglesia del Señor. Así que le ruego que se ponga cómodo, que ponga mucha atención, porque esta palabra es muy necesaria para todo cristiano que está pasando por pruebas, que está pasando por aflicciones, porque el Señor nos va a hablar esta noche. Esta es la segunda parte de la historia de Gedeón. El pueblo de Israel estaba en Canaán de Galilea. Estudiamos que el pueblo se había olvidado de Dios y se descarrió en la idolatría, adorando a Baal, a Sera y a dioses paganos que se encontraban en Canaán. Por eso, por lo que ellos hicieron, Dios les entregó en tribulación, en sufrimientos, por 7 años. Ellos desampararon o dejaron a Dios y Dios los desamparó durante este tiempo. Luego de esto, al venir la ruina sobre ellos, ellos alzaron los ojos a los cielos y clamaron a Dios, pidiendo rescate, pidiendo ayuda. Dios les respondió a su clamor, primeramente, como lo estudiamos en la lección anterior, enviando a su palabra. ¿Se acuerda? Dios les envió un profeta, el cual les dijo, les predicó por qué estaban en esta desgracia. Ellos habían olvidado quién es realmente Dios, el Dios de Israel, que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y les libró con mano poderosa. Pero ellos no obedecieron a Dios. Eso era el discurso. Y muchos de nosotros, a veces por no obedecer a Dios, caemos en alguna situación de tribulación. Luego entramos en el llamamiento de Gedeón. ¿Se acuerda? Dios buscó a Gedeón mientras estaba sacudiendo el trigo. Él estaba escondido a causa de los madianitas. Se escondió en el lagar, aventaba el trigo para los cielos y el viento, que era poco en ese lugar, pues separaba la semilla de la cáscara. ¿Se acuerda que estudiamos eso? Dios lo llamó desde allí, un hombre trabajador. Dice Jueces capítulo 6, versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, mira estas palabras, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón se sentía muy desamparado por Dios y sin esperanza. Y él decía, ¿dónde está Dios? Bueno, el Señor con mucha paciencia en el versículo 14 lo observó cómo reaccionaba ante las situaciones de la vida. Nosotros también reaccionamos ante las tribulaciones. Debemos preguntarnos cómo nos mira Dios. ¿Qué reacción tenemos cuando viene sobre nosotros la enfermedad? Pues la muerte de alguien, alguna situación muy difícil en nuestra vida, economía baja, etc. Dios estaba mirando todo eso y le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envió Dios? Eso le dijo Dios a Gedeón. Gedeón no tenía fuerzas para seguir adelante, pero el Señor le dio su fuerza. ¿Se acuerda? Que ya lo vimos. Gedeón puso excusas para no aceptar el llamado de Dios. ¿Se acuerda? Dijo, yo soy muy pobre. Era una excusa. Él dijo, yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Qué importa si usted quiere poner excusas? Dios lo está llamando. Y eso debe llenarnos de aliento, de ánimo para seguir adelante. Esta historia es fantástica. Esta historia está registrada para nosotros.
el versículo 16 del capítulo 6 dice, y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Mire, 3 veces animándole el Señor con esa palabra poderosa. Gedeón presentó una ofrenda voluntaria para el Señor, ¿se acuerda? Y esa ofrenda llegó hasta los cielos, fue quemada esa ofrenda. ¿Por qué? Porque Gedeón lo dio con su corazón. Fue una ofrenda muy grande en tiempos de necesidad. Bueno, al darse cuenta Gedeón que era Jehová hablándole, sintió temor por estar ante la presencia del Señor. Y el versículo 23, otra vez, por 4ª vez, el Señor le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás, Gedeón. Y dice el verso 24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, es decir, Jehová paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieresitas. Y es impresionante que el altar que Gedeón construyó era un altar bien hecho, que pasó el tiempo y todavía seguía allí. Bueno, así debe ser nuestra obediencia a Dios. Una obediencia con excelencia que permanezca mucho tiempo. Bueno, Dios ordenó esa misma noche que Gedeón presentase una ofrenda. Consistía en 2 cosas: destruir completamente la idolatría de su familia y del pueblo y sacrificar el mejor toro, el segundo toro de su padre que tenía 7 años, imagínense. Era algo muy preciado y eso se lo presentó a Jehová. Ahora, esto lo hizo de noche. Sí, lo hizo de noche porque tenía miedo y estaba destruyendo la idolatría de su familia y de todo el pueblo. Pero a pesar de esos temores, Gedeón obedeció al Señor y lo hizo. Aunque sea de noche, pero lo hizo. Pero al otro día, el pueblo quería matar a Gedeón por destruir su idolatría, pero Dios cumplió su promesa, y yo estoy contigo. ¿Se acuerdan? El capítulo 6, yo estoy contigo. Y allí estuvo el Señor con Gedeón. Joás, el padre de Gedeón, fue convencido con la obediencia y recapacitó. Tuvo un razonamiento por mirar a Gedeón haciendo la obra de Dios. Ese es el testimonio que puede transformar la vida. Y por la obediencia de su hijo, él creyó y defendió a muerte, con coraje, al nuevo juez de Israel. Le dijo, si alguien quiere contender con Baal, que Baal se defienda. Sí, Baal, que pelee con mi hijo. Pero aquel que quiere matar a mi hijo, pues aquí nos matamos, dijo Joás. ¿Se acuerda? Sí, querido hermano, el Señor defendió a Gedeón como lo prometió. Muy bien, esto lo vimos en la clase anterior, pero quiero, antes de pasar a la clase en sí del día de hoy, quiero topar un punto muy interesante y es, ¿qué es ser valiente? Sí, es una buena pregunta. ¿Quién es valiente? Bueno, hay un concepto muy equivocado que valiente significa no tener miedo. Dice, mira, él no tiene miedo, es muy valiente, pero quiero decirle que no. Ese no es un buen concepto de ser valiente. Pero, ¿por qué? Mire a Gedeón, por favor, mire con atención a Gedeón. Gedeón tenía miedo de los madianitas, estaba escondido. Gedeón tenía miedo de obedecer la misión de Dios, por eso puso 2 excusas. Gedeón tenía miedo de Dios mismo. ¿Se acuerda que tuvo temor y Dios le dijo, no tengas temor? Gedeón tenía miedo de la muerte. El Señor le dijo, no morirás, no tengas miedo. Gedeón tenía miedo de su propia familia y también tenía miedo del pueblo idólatra. Pero hoy también vamos a ver
que Gedeón también tenía miedo de enfrentarse a Madián. ¿Se acuerda qué era Madián? Bueno, nosotros interpretábamos y decíamos que Madián representa la tribulación, Madián representa la prueba. Ser valiente, entonces, significa enfrentarse a las circunstancias aún teniendo miedo. Es decir, que vamos a tener miedo como toda persona. Gedeón tenía miedo y fue un juez de Israel, pero fue valiente. ¿Por qué? Porque se enfrentó a sus temores, se enfrentó a las circunstancias que vinieron. Yo sé, querido hermano, que muchos de ustedes en este tiempo están pasando por enfermedad, están pasando por malas noticias, porque de repente vienen las malas noticias. A mí a veces ya me da miedo contestar los teléfonos porque vienen las malas noticias. Pero ser valiente es afrontar cada circunstancia que viene a nuestra vida. Así que le invito a ser valiente. Dios trabajó en Gedeón para transformarlo, y escúcheme muy bien, porque Gedeón se convirtió de un simple campesino a un comandante del ejército de Dios. Así que si alguien quiere saber cómo pelear en esta vida y seguir adelante, creo que es momento de poner más atención a este mensaje, porque de eso nos va a hablar el capítulo 7 del libro de Jueces. ¿Tiene miedo? A propósito, ¿tiene miedo? Bueno, yo le recuerdo lo que le dijo el Señor a Gedeón. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En el versículo 14 le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? En el versículo 16 le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. En el versículo 3 le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Por eso, queridos hermanos, podemos entender que aquel que no quiere luchar en esta vida es un cobarde. Pero todos aquellos que aún teniendo miedo, aún teniendo temores, se enfrentan a la vida, son los valientes de Jehová. Por eso, el número 1 que está condenado en el libro de Apocalipsis capítulo 28, versículo 8, es el cobarde. Mire lo que dice, pero ¿quiénes? Pero los cobardes. Es el número 1 en la lista que irán al infierno. Los cobardes y los segundos son los incrédulos y los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Así que, queridos hermanos, yo les animo a ser valientes, a esforzarnos, porque el Señor está con nosotros. Yo creo que nos anima mucho esto. El cristiano, el siervo de Dios, no tiene un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Que podemos salir adelante, queridos hermanos, a pesar de cualquier circunstancia en nuestra vida. Bueno, vamos al capítulo 6, versículo 34, y vamos a ver cómo Gedeón se prepara para la batalla. Dice el texto, entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Ahora, vemos a Gedeón que tiene el Espíritu Santo en su vida. Y si Gedeón tiene el Espíritu Santo, pues le va a ir muy bien. Así como todo cristiano es templo del Espíritu Santo y tiene el mismo Espíritu Santo que tuvo Gedeón. Por eso creo que este estudio va a ser de mucho ánimo para su vida. Entonces dice, y cuando éste tocó el cuerno, entonces imagina ahí tocando el cuerno, y todos los abierecitas se unieron con él. Empezaron a unirse del mismo pueblo. Versículo 35, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él.
Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. No le da mucho ánimo lo que está pasando. Están uniéndose el ejército de Israel de la mano de Gedeón. Ahora, mira el capítulo 7, versículo 1. Levantándose, pues, de mañana Jeroboam. Él estaba antes haciendo las cosas a escondidas, pero ahora, con el Espíritu, está haciendo las cosas en la mañana. Jeroboam, el cual es Gedeón. Jeroboam se le puso porque contendía con Baal, y todo el pueblo estaba con él. Mire, este hombre ahora tenía el respaldo primeramente de Dios, pero también tenía el respaldo de todo el pueblo. Dice también el texto, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Entonces, ya tiene su ejército Gedeón. Al norte están sus enemigos y bueno, estamos ya con la batalla encima, queridos hermanos. Entonces, vamos a ver qué pasa, qué sucede a continuación. Ahora, dice el título ahí, la voluntad de Dios que no comprendemos. Veamos qué pasa. Versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Y mire lo que dice el texto. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en los oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad, y se devolvieron, miren, de los del pueblo 22,000 y se quedaron 10,000, es decir que en total había 32,000 gentes dispuestos a pelear, pero dice aquí que se redujo de los 32,000 a 22,000, a 10,000, porque 22,000 se fueron. Pero si nos ponemos a pensar, podríamos decir que lo que hizo Dios no tiene sentido para el hombre. Teniendo un ejército de 32,000, mire, el Señor lo reduce a 10,000. Y este proceso, que vamos a estudiarlo, por supuesto, un poquito más profundamente, es necesario y tiene como fin madurar la fe para que esa fe no esté fundada en el hombre, sino que esa fe esté fundada completamente en Dios. Y voy a repetir esto porque es muy importante. Este proceso que Dios está haciendo en este texto bíblico, porque esto es la historia narrada, tiene como fin transformar esa fe que el hombre tiene en sí mismo y establecerla completamente en Dios. Imagínese esto, cuando todo ser humano pasa por alguna crisis, pues necesitamos más recursos. Por ejemplo, alguien está pasando una situación económica y la idea para solucionar, hablando humanamente, es tener más recursos. Pero de repente Dios nos corta los recursos. Por ejemplo, piensa en una deuda económica. Una persona está sin poder pagar un préstamo. Y de repente Dios le despide. Perdón, Dios permite que su jefe lo despida. Tiene que pagar una deuda y es despedido. Es una situación muy grave. Y llega a la casa y de repente la esposa le dice, se dañó la lavadora.
y además de eso, le choqué el carro. Y además de eso, mi mamá se viene a vivir con nosotros, imagínense. Viene la situación muy grave para el cristiano y nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué quiere Dios con nuestra vida? ¿Por qué la situación se está complicando más y más y más en nuestra vida? Miren lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 33, y voy a utilizar la versión Dios habla hoy. Qué profundas que son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Y mire lo que dice allí, nadie puede explicar sus decisiones, ni llegar a comprender sus caminos. Ahora, el cristiano, cuando está pasando por estas crisis, que son difíciles al principio, pero se ponen más complicadas, se pregunta, ¿cómo reaccionar a situaciones que no comprendemos? Y de hecho, en Romanos capítulo 11, 33 dice que hay veces, o generalmente esto pasa, que la sabiduría y lo que Dios decide sobre nosotros no lo podemos entender, no podemos comprender sus caminos. Y la pregunta es cómo reaccionar a situaciones que no comprendemos. Porque de repente a alguien se le muere alguien, un familiar, un amigo. De repente alguien pierde su casa, su empleo. De repente alguien está muy enfermo. Y la pregunta es, ¿qué quiere Dios con mi vida? No comprendemos muchas veces su voluntad. Ahora, una solución para cuando estamos pasando por estos problemas tan difíciles en nuestra vida es no actuar con orgullo y vanidad. Mire el versículo 7. Versículo 2 del capítulo 7. Vamos a leer esto y vamos a entenderlo de una mejor manera. Dice, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Cuando dice se alabe, tiene una construcción gramatical muy interesante. Y disculpen que parezca un profesor de gramática ahorita, pero es necesario explicar esto para entender bien el texto. Se alabe es un verbo reflexivo. Y lo usamos, en la lengua castellana, lo usamos para realizar una acción contra sí mismo. Y generalmente el efecto es contra uno mismo. Ahora, ¿qué trato de decir para que me entienda? Por ejemplo, si decimos se bañe, significa que la persona se va a bañar ella misma y la reacción la recibe ella, va a sentirse limpia. Eso es un verbo reflexivo. Por ejemplo, se alimente. Entonces va a comer, se va a alimentar ella misma y la reacción va a ser para ella misma. ¿Estamos de acuerdo? Va a sentirse satisfecho o satisfecha. Si alguien se droga, entonces al hacer eso va a autodrogarse y la reacción, el resultado va a ser para sí mismo, va a dañarse su propio cuerpo. Y el texto es interesante porque dice, se alabe Israel, pero en vez de que la reacción sea para sí mismo, mire, es contra Jehová. Es interesante esto, porque cuando una persona, queridos hermanos, se autoalaba y empieza a alabarse por cualquier cosa que le pase en su vida, está yéndose contra el Señor, contra el Creador. Porque quien merece la gloria y la honra
siempre es Dios, porque Él es nuestro creador. Él nos creó a cada uno de nosotros y nosotros fuimos creados para la alabanza de Dios. Pero cuando un hombre o una mujer se alaba a sí mismo, está yéndose en contra de Dios. Esto es una manifestación de vanidad y orgullo. Es la autosuficiencia, es el yo. Cuando una persona se alaba a sí mismo por cualquier situación, la que sea, está en contra de Dios. Sí, mire lo que dice Números capítulo 15, versículo 30, más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, es decir, el israelita o el extranjero que no sea israelita, mire lo que dice el texto: ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Es decir, que el cristiano debe entender completamente que la honra y la gloria siempre es de Dios. ¿Por qué tienes un título universitario? Porque me quemé las pestañas, porque yo soy una persona inteligente, porque yo me dediqué, porque... No, el Señor te dio la inteligencia. El Señor te dio la fuerza, te dio la salud. No, es que yo me compré esta casa, este carro, yo tengo esta posición económica porque yo soy una persona creativa, autosuficiente, etcétera, etcétera. No. Nosotros vivimos en esta tierra creada por Dios y Dios permite que el rico sea rico, que el pobre sea pobre, que el sordo sea sordo, que el que habla pueda hablar, que el que está sano esté sano y el que esté enfermo sea enfermo. Todo en esta vida, queridos hermanos, es por la voluntad de Dios y nadie debería autoalabarse a sí mismo, aunque lo hacen muchos, pero nadie debería hacer eso, porque la única alabanza que nosotros debemos pronunciar en nuestra boca es para el Señor, nuestro Dios grande y todopoderoso. Por eso todo lo que nos pasa, si una mujer es bella, es porque Dios lo quiso y es para gloria de Dios. Si alguien es inteligente es porque Dios lo permitió y es para Dios. Si alguien es rico es porque Dios lo permitió. Si hay alguien en algún puesto de poder es porque Dios lo permitió. Y por eso debemos dar gloria y honra a Dios. No debemos actuar con vanidad, no debemos actuar con orgullo, porque todas las cosas le pertenecen al Señor. Y la pregunta es, ¿nosotros nos gusta autoalabarnos o queremos alabar a nuestro Dios? Debemos ponernos a pensar en esto, queridos hermanos. Por eso, Dios va a destruir toda posibilidad de orgullo humano y vanidad. Mire, los versos que vamos a leer a continuación es porque Dios va a destruir todo orgullo y vanidad, va a destruir todo eso para que el hombre no confíe en el hombre, sino que el hombre confíe plenamente en su Creador, en Dios eterno. Versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Interesante. Te probaré, dice. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare las rodillas sobre sus rodillas para beber. Y dice allí el versículo 6, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano en su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo
se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Dos grupos se separaron. Si usted hace cuenta, 300 tomaron el agua y la bebieron con sus manos. Tomaron el agua con sus manos y la bebieron. Y el otro grupo, que serían 9.700, dice que se arrodillaron y tomaron el agua. Muy bien, veamos qué va a hacer el Señor. Versículo 7. Mira lo que dice el Señor, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, mire a dónde, cada uno a su lugar. Lo que está pasando aquí, queridos hermanos, realmente es algo impresionante. Tenía 32,000 personas que iban a pelear contra Madián. Es mucho, dijo el Señor, 10,000. Y de los 10,000, el Señor los prueba y solamente tiene 300. Imagínese, usted va al médico por una revisión de rutina y el médico le dice: Señor, usted tiene cáncer. ¡Qué increíble! ¿Hay tratamiento? Sí, sí hay tratamiento. Véngase en 15 días. Llega en 15 días, el doctor le dice: mire, usted estaba en fase 2, ahora está en fase 4. El cáncer está creciendo grandemente. Y encima de eso, el doctor le dice: pero mire, lo que está pasando y este tratamiento no puede cubrir el seguro. Y encima de eso pierde el empleo. Esto es lo que está pasando realmente aquí, queridos hermanos. Estamos viendo cómo la situación se va filtrando. Y el problema, al parecer, según el ser humano, se está haciendo más grave. Porque imagínense a Gedeón. Yo me imagino a Gedeón, él tal vez quiso irse con los 9.700. Claro, porque se le reduce el ejército solamente a 300. Los hombres de Dios conocían muy bien cuando Dios permite que las cosas se compliquen. Y ellos entendían que cuando las cosas se complican, es momento de glorificar a Dios. Por ejemplo, Isaías, el profeta Isaías, ¿qué hizo? Hizo mojar el sacrificio, ¿se acuerdan? Para que sea más difícil. Daniel, ¿se acuerda de Daniel? Dice que abrió las ventanas para que lo miraran orar, porque estaba prohibido orar. Abrió las ventanas porque él sabía que en las circunstancias más difíciles es donde Dios va a actuar. David se colocó la armadura y ¿sabe lo que hizo? La botó aparte y se enfrentó ante Goliat sin armadura humana. ¿Se acuerdan? Los hombres de Dios siempre entendían que en las circunstancias más complicadas, allí es donde Dios iba a actuar. Abraham continuó hasta el final. Cuando Dios le pidió que sacrificase a su hijo, ¿se acuerdan? Él continuó hasta el final para el sacrificio, porque entendía que Dios, aún de las cenizas, le iba a devolver a su hijo por la fe. Jesús, nuestro Señor, esperó a propósito 4 días para que Lázaro estuviera completamente. O sea, que la gente entienda que Lázaro está podrido, que Lázaro está muerto, que su carne está descompuesta, para que se manifieste la gloria de Dios. Pedro pidió que Dios le haga caminar sobre las aguas,
porque entendía el poder de Dios. Pablo no temió ir a Jerusalén, y Job aún decía esto. Mire, Job capítulo 13, versículo 15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Entonces, los hombres de Dios siempre pensaban esto, que a veces Dios complica las situaciones hasta lo más difícil para actuar poderosamente. Dios reduce, si usted nota en el texto bíblico, Dios reduce el grupo de los guerreros. El Señor reduce el grupo de los guerreros porque es un principio bíblico. Si usted en su casa, ahora puede anotarlo, pero si usted lee Deuteronomio capítulo 20, allí están las instrucciones de guerra que ellos debían, pues, acatar como pueblo de Dios. Primero, reduce a los cobardes, negativos y criticones. Eso es lo que hace cuando se van los 22,000 a su casa, porque eran cobardes. Salieron para pelear, pero en realidad eran cobardes. Dice en Deuteronomio capítulo 20, versículo 8, en la versión Dios habla hoy, después los jefes se dirigirán de nuevo al ejército y dirán, si alguno tiene miedo y le falta valor, que se vaya a su casa para que no acobarde también a sus compañeros. Porque cuando tenemos que pelear, queridos hermanos, contra las circunstancias, contra Madián, contra la tribulación, debemos ser valientes. Pero si hay personas que se niegan a luchar, que se apropian del miedo, no van a poder pelear y van a acobardar a los demás. Por eso los cobardes, los negativos, los criticones no están listos para enfrentarse ante las tribulaciones y ante los problemas. Porque siempre van a mirar el problema y van a empezar a ser negativos, no vamos a poder, y van a empezar a criticar a los demás. El que está ocupado en su vida espiritual, el que está ocupado en obedecer al Señor no tiene tiempo de criticar a los otros hermanos, para nada. Segundo, reduce a los que no son atentos y precavidos. ¿Se acuerdan? 9,700 tomaron el agua arrodillándose. Ahí estuvieron arrodillados tomando el agua y donde estaban tomando el agua, bueno, ahí usted puede traducir, significa miedo. El lugar donde ellos estaban tomando el agua significa miedo. Esta gente estaba metida la cabeza, arrodillados, metidos la cabeza en los problemas, ahí metidos dentro del agua. Pero solamente 300 tomaron el agua con sus manos y la lamieron. La tomaron y ellos estuvieron atentos y precavidos por si acaso venga el enemigo. A estos Dios escogió. Entonces podemos decir que Dios utiliza para sus batallas a los valientes, a los positivos, a los que confían en Dios. Dios usa a los que están atentos. Dios usa a los precavidos. Y lo maravilloso es que vamos a ver cómo Gedeón obedece a la palabra de Dios, aún teniendo miedo, aún teniendo en su contra los números, porque solamente son 300. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Versículo 8, y habiendo tomado las provisiones para el pueblo, es interesante que no les dice para el ejército, sino que les dice para el pueblo, y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres
y tenía el campamento de Madián bajo en el valle. ¿Sabe cuántos estaban en el valle? Si usted puede leer en su casa, Jueces capítulo 8, versículo 10, estaban 135,000 soldados abajo en el valle y ellos solamente eran 300. Haga la cuenta, divida 135,000 para 300 y sabrá a cuántos les tocaba derrotar a cada uno. Era imposible. Humanamente, queridos hermanos, era imposible. Pero Dios es un Dios que hace lo imposible posible. Aquí no se puede, queridos hermanos, no se puede dar gloria a ningún ser humano en estas situaciones, como también cuando hay complicaciones. Por eso, si Dios le saca a usted de alguna circunstancia muy difícil, por favor no diga yo tuve paciencia y yo soy una persona perseverante. No, no, no. Usted diga el Señor me ayudó. El Señor estuvo conmigo. Por la voluntad de Él no me enfermé. Por la voluntad de Él pude salir adelante. Muy bien. Veamos qué hace Dios con Gedeón. Estamos en una situación muy difícil. 300 hombres contra un ejército de 135,000. El Señor sustenta a esos 300 con todo lo suficiente. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué va a hacer Dios? Si usted está pasando por una situación difícil en su vida, la pregunta es, ¿qué va a hacer Dios? Dios le va a dar palabra. Dios le dio a Gedeón en el momento más difícil de su vida la palabra. Dios tiene algo que decir a Gedeón en este momento tan complicado en su vida. Versículo 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Lo que está haciendo Dios es algo más complicado aún. Le está diciendo, quiero que vayas tú y desciendas a ese campamento de 135,000 enemigos. Versículo 10. Como conoce Dios al ser humano, mire lo que le dice. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Y como Gedeón, como sabemos, tiene miedo, como usted y yo tenemos miedo, va a descender con Fura. Versículo 11. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Mire, ¿qué dice allí? Y él descendió con Fura, su criado. ¿Qué puede hacer otra persona si van a bajar a 135,000 soldados entrenados con caballos innumerables? Imagínense. Hasta los puestos, mire, avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Gedeón tiene que entrar en la mitad del ejército enemigo. ¿Qué Dios quiere con Gedeón? ¿Qué quiere hacer con él? A propósito, el criado Fura lo acompaña humanamente, como nosotros muchas veces, desde pequeñitos, papá, no apague la luz, papá, quédese conmigo, acompáñeme, vamos a pasar por un cementerio, que alguien me acompañe, como si la compañía de otro ser humano nos podría ayudar. Pero Fura es una representación del Espíritu Santo porque actúa como paracletos. Y a propósito, la palabra Fura
significa rama o el que da fruto. Y podemos entender que Fura actúa como aquel que consuela con su presencia para alcanzar las promesas de Dios. ¡Qué maravilloso! Fura es una imagen del Espíritu Santo estando con Gedeón. Y nosotros también tenemos el Espíritu Santo, por decirlo así, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en esta vida. Nunca diga estoy solo, porque usted tiene el Espíritu Santo, el Paracletos, aquel consolador que está siempre con usted para seguir adelante. Es una promesa del Señor. No los dejaré solos, los enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Qué maravilloso que Dios nos acompañe en esta vida, en nuestros problemas para seguir adelante. Gedeón va a ser enviado a Madián y va a estar ahí con el Fura. A ver, veamos qué pasa mejor. Versículo 12. Y los madianitas, mire, se sumaron. Los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Esto ya lo habíamos leído antes. El problema sigue así mismo, pero un poquito más, porque ya vinieron más enemigos, como langostas. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Así estaba el problema, así de grande. Y mire lo que pasa. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Mire, lo que el Señor le dijo, la promesa que el Señor le dio al descender, diciendo, era un sueño entre dos personas, conversando, eran dos enemigos de Gedeón y de Israel. He aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llenó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y mire lo que dice su compañero. Qué maravilloso que es Dios, hablando de la boca de un enemigo, de un pagano. Y su compañero respondió y dijo, no, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Y mire la interpretación. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¡Qué increíble! Esto escuchó Gedeón de sus mismos enemigos. Y es interesante, queridos hermanos, que Gedeón es el pan de cebada. El pan casi siempre representa la palabra de Dios o a Jesús mismo. De hecho, el Señor lo dijo en sus evangelios, lo dijo. Yo soy el pan que descendió del cielo. El pan representa eso, la palabra del Señor, pero el pan en la antigüedad era el pan más humilde y era el pan más económico que comían los pobres. Solamente los pobres comían el pan de cebada. Gedeón es el pan de cebada, ese pan humilde que estaba arriba, que no tenía esperanza, con pobreza, abandonado ese pan. Y Dios utilizó ese pan, lo más humilde. Y por medio de este hombre que era humilde, Gedeón destruyó a sus enemigos. Ese pan descendió y destruyó a todos. Dios puede utilizar, queridos hermanos, Dios puede utilizar a la persona más humilde para hacer grandes cosas. Por eso nadie debe pensar de sí como un pobre, como
una persona que no sirve para nada. Muchas personas dicen, ¿por qué me va a utilizar el Señor si yo soy una persona de un barrio pobre? Porque yo no estudié, porque yo soy viejo, porque yo soy muy niño. No hay excusas, queridos hermanos. Si Dios quiere utilizarnos, nos va a utilizar, aun siendo lo que somos. Por eso damos gloria a Dios, porque Él hace estas cosas. Y cuando Gedeón obedeció a Dios, se convirtió en la poderosa palabra de Dios registrada en la historia sagrada. Por eso cuando leemos a Gedeón, estamos viendo a este hombre humilde, pero este hombre siendo la palabra poderosa que va a destruir a los enemigos. Ahora, ¿qué hace Gedeón cuando sube con su esclavo Fura? Mire, quiero que mire a Gedeón y mire la confianza de una persona que está convencida que Dios está con él. Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, mire lo que hizo. Es la primera vez que miro a Gedeón con esta confianza. Gedeón estaba adorando con miedos. Gedeón estaba adorando con desconfianza. Pero ahora Gedeón está adorando a Dios en medio de sus enemigos. Cuando escucha en medio de sus enemigos esta interpretación del sueño, estaba adorando a Dios en medio del problema. Cuando nosotros estamos pasando por problemas, por pérdidas, por situaciones difíciles, debemos adorar al Señor. Y vuelto al campamento, mire las palabras para el pueblo de Israel. Y estas son las palabras que dijo Gedeón. Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Todavía no estaba luchando Gedeón. Todavía no habían ganado nada. Pero para Gedeón, y esta es la fe que Dios quiere para nosotros. Esta es la fe que Él quiere. Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Pero son 135,000 Gedeón, no. Jehová ya nos ha entregado a Madián en nuestras manos. Pero es difícil esta vida, yo con esta enfermedad, yo con este sufrimiento. Dios te ha dado salvación. Tú eres más que vencedor por medio de Jesucristo. Pero es difícil la batalla. Dios te ha entregado la salvación. Dios te ha dado a Jesucristo y Él murió en la cruz por ti. La confianza en el Señor. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora vamos a pasar a un curso muy rápido de apenas 5 o 10 minutos del buen liderazgo. 4 claves. Y espero que usted los anote. 4 claves para un buen liderazgo. Número 1. Comunicar la visión. Número 2. Elaborar la estrategia. Número 3. Alentar el corazón de la gente. Número 4. Animar en medio de las dificultades. Estos son los 4 pasos que vamos a ver rápidamente del buen liderazgo que nosotros debemos tener. Usted es un padre de familia, escuche esto, escuche estas estrategias: comunicar la visión, elaborar la estrategia, alinear el corazón para que todos tengamos un mismo corazón
y animar en medio de las dificultades. Como padre de familia, como mamá soltera, como líderes de la congregación, esto es un buen liderazgo. Si usted está al frente de un ministerio, escuche estos 4 pasos de liderazgo en su trabajo, le servirá muchísimo, queridos hermanos. Versículo 15, y dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Estableció la misión. Esta es nuestra visión. Misión y visión. Lo que va a pasar en el futuro. Versículo 16, y repartió los 300 hombres en los 3 escuadrones y dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Qué hizo? Tomaron antorchas y las escondieron en unas vasijas de barro, en cántaros. Los escondieron y en otra mano las trompetas. ¿Qué estaba pasando? Estaba elaborando la estrategia. Y les dijo, miradme a mí, mire, este es un hombre líder. Mire lo que le convirtió el Señor, miradme a mí y hacedlo como yo hago, ejemplo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. Está dando el ejemplo, enseñando y yendo con ellos. Está elaborando la estrategia. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. ¿Qué estaba pasando aquí? Les estaba alineando su corazón y les estaba dando ánimo en medio de las dificultades. Versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, muy de noche, y tocaron trompetas. Y mire lo que hicieron. Quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. ¿Qué representa el cántaro? El cántaro representa a nosotros. Y hay veces, queridos hermanos, o siempre nosotros debemos quebrantar nuestro cuerpo. Nosotros debemos romper nuestro cuerpo para que la luz resplandezca. Y los 3 escuadrones tomaron las trompetas y quebrando los cántaros, todos ellos quebraron, tomaron en la mano izquierda las teas, las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Y cómo estuvieron? Y eso debemos hacer nosotros en las dificultades. Y eso debemos hacer nosotros como cristianos. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y eso es lo que debe hacer el cristiano. Esto es una imagen de nosotros, queridos hermanos. Estar firmes y pregonar con la trompeta, pregonar la santa palabra de Dios y quedarnos firmes. Eso es lo que hacemos como cristianos, enseñar a la gente con la palabra de Dios, enseñar a la gente con la firmeza. Ese es todo nuestro trabajo. Y la gente llegará al Señor. Y Dios hará su obra. Y el problema lo solucionará el Señor. Él solucionará el problema. Versículo 22. Cómo Dios cumple su palabra. Cómo Dios nos ayuda en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno en contra de su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección a Serera, y hasta la frontera de Abed Meola, en Tabat,
Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todos Manasés, siguieron a los madianitas. Dios te llama a cambiar tu vida. El Señor destruyó a este ejército. ¿Tiene miedo? Piensa en la historia de Gedeón. Dios está con usted. Esfuérzate y sé valiente, porque podemos salir adelante en medio de cualquier dificultad. ¿Comprende lo que Dios hace? Muchas veces no. No vamos a entender las situaciones, pero confiamos en Dios a pesar de las dificultades. Debemos confiar en el Señor, aunque vengan las dificultades. ¿Confiará en Dios, aun si todo parece imposible? Pues le invito a tener fe, le invito a confiar en el Dios de Israel, que gana todas las batallas. La pregunta es, ¿está obedeciendo al Señor? ¿Le está obedeciendo? Le invito a pensar en esto. Espero que esta palabra del Señor le siga bendiciendo en su vida y le espero. Vamos a seguir hablando acerca de Gedeón. Que Dios le bendiga, querido hermanito.